Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivia Romana Sierra, por su gentil invitación, y muchas gracias a las y los asistentes y, por supuesto, el acompañamiento que iniciamos en esta mesa de todas y todos quienes estamos integrados a los debates alrededor de la iniciativa con proyecto de decreto de la ley del Distrito Federal que protege los derechos de niñas y niños desde que nacen y hasta que cumplen los 6 años de edad. Bueno, en primer lugar, quiero indicar el concepto de primera infancia en función de lo que Naciones Unidas, la Doctrina de Protección Integral, nos ha planteado, y de manera muy particular quiero mencionar lo que nos refiere la Convención de los Derechos de la Niñez, que obliga a los Estados partes a la protección de todos y cada uno de sus derechos, de la garantía y el ejercicio de todos los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad. Y en segundo término, me parece que es muy relevante mencionar el concepto inscrito en las directrices de Naciones Unidas para la Prevención Social del Delito, que se conoce como doctrinas directrices del DIAR, donde se especifica, creo que es en el segundo artículo, que hay que proteger a niñas y niños desde la primera infancia como un requisito indispensable y fundamental para la prevención social del delito. Esto quiere decir que en el marco del ejercicio de los derechos de todos y cada uno de los derechos de niñas y niños, vamos a poder garantizar que tengan mejores estadios de vida durante cada una de sus etapas de los grupos etarios que distinguen la vida de niñas y niños desde que nacen y hasta que cumplen 18 años de edad. Como todos sabemos, cada edad, cada grupo etario especifica distintas características y, por supuesto, la integralidad del ejercicio de sus derechos nos va a permitir corresponder de manera efectiva y eficiente a los preceptos a los que estamos obligados como Estado parte con la Convención sobre los Derechos de la Niñez, insisto, pero también con otros tratados internacionales que son muy importantes. La ley desde este enfoque, entonces, yo quisiera mencionar que es muy importante para su dictamen también inscribir otros otros principios rectores de los derechos de la niñez que me parece que tienen que estar contemplados en la ley, cuadros secundarios. En primer lugar, es relevante lo que la Asamblea del Distrito Federal va a legislar, porque se va a constituir en una legislación que, aunque no sea su propósito, ya sabemos es garantizar el ejercicio y garantía de los derechos de niñas y niños menores de 6 años en el Distrito Federal, por supuesto que va a ser una referencia muy importante a los congresos locales para que puedan tomar en consideración una ley de este tipo también para que puedan legislarla en los 31 estados de la República. En primer lugar, quisiera enfatizar que el interés superior de la niñez, en el concepto como está planteado en el artículo 4 y el 73 constitucionales, nos plantea no del niño, sino de la niñez. Entonces, la primera observación que yo quiero hacer al proyecto de decreto, es decir, que tenga una perspectiva de género. No puede haber una perspectiva de ejercicio de los derechos humanos si no tiene también una perspectiva de género. Por lo tanto, es muy importante visibilizar sobre todo a las niñas, a los adolescentes, pero en este caso, por ser una materia de niñas y niños menores de 6 años, es importante que cuidemos el texto mencionando que tenga perspectiva de género, visibilizar a las niñas, a las infantes menores de 6 años. Y por lo tanto, el principio rector de los derechos es el interés superior de la niñez, no del niño, sino de la niñez, en términos de cómo lo plantea la Constitución. En segundo lugar, cuando habla, también es otra cuestión de técnica legislativa que también hay que tomar en consideración, cuando habla de quiénes tienen la responsabilidad, en algunas partes habla de padres, descendientes, en otra parte dice familiares, etc. Yo creo que hay que seguir el precepto de lo que estamos configurando a nivel nacional, de que sea padres, madres, tutores
cuidado niñas y niños. Me parece que ese concepto debe permear a lo largo y ancho de la ley. Otro principio rector importante que hay que especificar es el libre desarrollo de la personalidad. Y el libre desarrollo de la personalidad es fundamental en esta etapa de la vida de las niñas y los niños, no solamente para la protección de delitos que puedan afectar su dignidad humana, que puedan lesionar a su persona. Y yo creo que, aunque es muy importante mencionar las cartillas de vacunación, nutrición, qué sé yo, también es muy importante enfatizar que en esta etapa de la vida hay por desgracia, hay una situación de gran vulnerabilidad, de gran riesgo, en donde prácticamente la mayoría de estas situaciones oprobiosa que atentan contra los derechos humanos de niñas y niños vienen desde las familias. Por lo tanto, es muy importante configurar el libre desarrollo de la personalidad para protegerles de delitos. Aunque no es una ley punitiva, sí es necesario mencionarlo para que se pueda invocar todo lo referente a aplicación que tenga que ver con delitos, mandatar a los códigos, en este caso el Código de Procedimientos y al Código Penal del Distrito Federal, porque es importante mencionarlo. Ahora, en el caso de la educación, si nosotros hacemos análisis también, los delitos contra el desarrollo de la personalidad, después de la gran franja en la que se ven involucrados familiares a veces son los primerísimos, es padre o padrastro o amigos cercanos o tíos o hermanos, qué sé yo, también la necesidad de proteger contra estos delitos que afectan el libre desarrollo de la personalidad de personas que están bajo el cuidado de niñas y niños menores de 6 años. ¿Quiénes son? Guarderías, las escuelas y, por supuesto, quienes de repente se encuentran en cargo en las familias, qué sé yo. Entonces, sí es muy importante distinguir ese principio rector. Ahora, yo quisiera que en el caso de la igualdad, que es otro principio rector, pudiera tener una separación respecto, como dice el proyecto, donde incluye no discriminación e igualdad. Me parece que hay que separarlos. Y la igualdad no solamente dejarlo como la igualdad conceptualmente, como la conocemos de manera formal desde el siglo V, sino hacerlo desde esta perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género como la igualdad sustantiva. Que quiere decir otra cosa totalmente distinta a la formalidad del principio que conocemos como la igualdad. Lo que queremos para las personas, sobre todo en esta perspectiva de género, es que exista, que se puede ejercer los derechos desde el enfoque de la igualdad sustantiva y efectiva, es decir, también configurando los mecanismos que la hagan plausible. Por lo tanto, yo sugeriría que se quede la igualdad sustantiva aparte. Yo creo que hay referencias muy importantes en la COSEDAW y en otros tratados internacionales que nos pueden, si no, con mucho gusto lo hacemos, para que podamos distinguir de manera particular ese principio rector y, por supuesto, la no discriminación. Ahora, hay un concepto muy importante diseñado por CONAPRED que me parece que es importante indicar en la ley, que es la discriminación múltiple. Es decir, no solamente hay un tipo o algunos tipos de discriminación, sino el estar visualizando la discriminación múltiple, estamos mencionando que por edad, por el género, por la condición social, por la escolaridad, por el hábitat, por la cotidianidad en la que viven niñas y niños, en esta diversidad, pues también creo que es importante mencionar que son objetos de discriminación múltiple, y en este enfoque de tener una sola visión del mundo de niñas y niños, no separados, sino integrados en un solo mundo, insisto, la discriminación múltiple incluso integra conceptos muy importantes como, por ejemplo, además del derecho a la salud, a la alimentación, al juego, qué sé yo, también el derecho al amor, el derecho a la atención. Es decir, encontramos niños que a lo mejor no tienen problemas económicos, pero carecen de otro tipo de derechos. Entonces, en ese sentido, la integralidad de ejercicios de todos y cada uno de sus derechos, desde este enfoque holístico en el que se inscribe la doctrina de protección integral de Naciones Unidas, encontraremos
mandata, nos lleva a seguir insistiendo en ver todos y cada uno de esos derechos que por cultura no identificamos como importantes y trascendentales en la formación de las niñas y los niños, sobre todo, insisto, en la primera infancia, que parece que logra relevar. Ahora bien, termino por el tiempo, para que ustedes pudieran hacer algunas preguntas de manera general. Me parece que es importante insistir en todos estos derechos que están derivados del sistema jurídico internacional y nacional y local, teniendo como una herramienta importante esta primera ley. Pero para un ejercicio, insisto, desde este enfoque holístico y de integralidad, de garantía de todos y cada uno de los derechos de las personas menores de 18 años de edad, yo invitaría a la Asamblea Legislativa a que también reforme otros ordenamientos a partir de esta visión de esta ley. En el dictamen me parece que hay cuestiones que aquí se van a seguir mencionando puntualmente para que se inscriban, lo que dicen algunas, pero me parece que también es importante seguir insistiendo en una reforma a la ley y la materia que tiene que ver con la protección de todas las personas menores de 18 años de edad. Este es un primer paso importante, pero es un pequeño paso. Es un pequeño paso. Yo creo que hay que insistir en función de cómo nos lo mandata la Constitución en su artículo 4 y en su artículo 73, de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal trabaje en una ley en la materia que garantice todos los avances que hemos logrado y que hemos definido son necesarios en las leyes en la materia. Nosotros desde el Congreso de la Unión estamos trabajando lo propio en una ley general, pero me parece que podemos trabajar al unísono la Asamblea Legislativa Diputada para que podamos configurar la ley general junto con el avance que podamos influir para que ustedes hagan lo propio en el Distrito Federal, porque sin duda la metrópoli enfrenta una gran cantidad de problemas que desde esta visión metropolitana, pues yo creo que va a incidir muchísimo lo que logre el Distrito Federal, sobre todo para, insisto, y con eso termino, incluir a los otros congresos de las entidades que están en esta conferencia metropolitana alrededor del Distrito Federal. Pues muchas gracias por la invitación, felicidades y enhorabuena por esta ley, y ojalá que ya en el dictamen podamos incidir en mejorar con todas estas opiniones de la vez anterior y las que vienen a partir de mi intervención con los y las ponentes que van a tomar la palabra. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Nuestro siguiente ponente es el maestro Gerardo Saúl Párez, el secretario para la Promoción de los Derechos Humanos